Shalom todos, soy Sheret. Es la primera vez que me animo a compartir con ustedes en el grupo. Decidí hacer esto porque me encontré con un estudio que me da la impresión de que puede ser de mucha bendición y discúlpenme si no sale de la mejor manera siendo el primero, pero voy a tratar de hacerlo. Esto en realidad es una serie, voy a llamarlo una serie, y donde se va a brindar una visión general de lo que es toda la historia judía, sus 4000 años. De la manera como pienso distribuirlo es hacerlo de manera cronológica, desde el inicio, desde Bereshit, y hasta los 4000 años de lo que es nuestra historia. Lo voy a denominar Historia 1 por cuestiones de estudio y por qué se estudia la historia. No solo aprendemos historia para prevenir los errores del pasado, sino también para entender hacia dónde nos lleva nuestro destino. Usualmente cuando mencionamos la palabra historia, la mayoría de la gente comienza a sudar en frío. Recuerdan la escuela secundaria y asocian historia con la memorización de nombres, fechas, lugares y eventos, que básicamente solo son necesarios para pasar un examen y que eventualmente los olvidamos inmediatamente después. Quizás por esto este autor reconocido, Mark Twain, dijo: "Nunca dejé que mi escuela interfiriera con mi educación". Entonces, antes de empezar a hablar de la historia judía, hablemos un poco de por qué necesitamos estudiarla. ¿Qué es historia y qué beneficio tiene aprender historia? Historia es, antes que nada, el análisis básico de las ideas. La historia es filosofía con ejemplos. Podemos hablar teóricamente sobre las ideas, pero el paso del tiempo nos muestra claramente cuáles ideas son correctas y cuáles no, qué funciona y qué no funciona. Entonces, por ejemplo, hace 100 años un comunista y un capitalista podían debatir qué sistema iba a dominar el mundo. Pero la historia reciente nos ha mostrado que el comunismo ha fallado y el capitalismo continúa floreciendo hoy día. Hay una gran cantidad de lecciones que se pueden aprender de la historia. Como dijo el filósofo hispanoamericano George Santayana, los que no pueden recordar el pasado están destinados a repetirlo. Vemos que en general la razón básica para aprender historia es que las personas tienden a repetir los mismos patrones de conducta. Los imperios se elevan, caen, la tecnología puede cambiar, las realidades geopolíticas del mundo pueden cambiar, pero la gente tiende a cometer los mismos errores una y otra vez. Y a menos que aprendamos del pasado, que lo recordemos y que apliquemos estas lecciones en el futuro, estamos destinados a seguir metidos en el mismo pozo y a repetir los mismos errores una y otra vez. La temática especial. Esta temática se aplica también a la historia judía. La Torá enseña: recuerda los viejos tiempos, entiende los años de generación tras generación. Pregúntale a tu padre y él te contará, a los ancianos y te dirán. Devarim 32:7. Pero el judaísmo también introdujo un concepto dentro de la historia humana que es revolucionario en todos los aspectos, particularmente en la moralidad y en la noción de historia en general. La idea de un Dios infinito que interviene en la historia. La concepción judía de Dios es que Él es creador, es sustentador, es supervisor, lo que significa que no es un Dios que creó el mundo y se fue de vacaciones a la playa, sino Él es un ser infinito que está involucrado totalmente, activamente en la creación. Para expresarlo más filosóficamente, todo el mundo físico es una creación de la conciencia de Dios. El universo no tiene existencia independiente fuera del deseo de Dios de que exista. Todo en el universo está bajo el control de Dios, desde el quantum hasta el macrocosmos. Esto tiene implicancias monumentales en los eventos que ocurren en un pequeño punto del universo que nosotros llamamos Tierra. Si Dios conoce y controla todo,
Entonces, la historia es un proceso controlado que conduce a un destino. Como Hashem es el guionista, él también es el director y productor cósmico, los eventos de la historia humana no son aleatorios. Es un cuento con una trama, un objetivo. Significa que nos dirigimos hacia un destino específico y hay una meta. Antes de comenzar a revisar la historia judía, primero debemos dar un paso atrás y debemos obtener una imagen general, un esquema básico tanto de la trama como del marco del tiempo de la historia. El amanecer de la historia. Empezamos contando el año judío desde la creación de Adán, quien en términos de la creación del mundo es visto como el pináculo físico y espiritual. Como lo relata en el Sefer Bereshit, Adán fue creado en el sexto día del proceso de la creación, hace más de 5.776 años. Adán es el único entre las otras criaturas que habitan la tierra, no solo porque dio paso a un gran grupo de descendientes increíblemente innovadores, sino porque fue creado B'Tselem Elohim, en otras palabras, a imagen de Dios. Esto significa que tiene un alma, una neshama, una esencia espiritual e intelectual más elevada. Esta chispa divina es la esencia del parecido a Dios que todos los seres humanos tenemos. Una vez que Adán estuvo completo, Dios por así decir, se sacó su reloj cósmico, se lo pasó a Adán y le dijo, ok, ahora cambiaremos el tiempo terrestre. Un día será un giro de la Tierra sobre su eje, un año será un giro de la Tierra alrededor del Sol, etcétera, etcétera. De acuerdo a la cronología judía, Hashem se sacó su reloj hace un poco más de 5.770 y tantos años, ¿no? Hay una profunda lección arraigada en la idea de empezar el calendario judío a partir de la conclusión de Adán. Al igual que un director de películas comienza el rodaje de la película, cuando los actores aparecen en el set, a pesar de que puede haber pasado años desarrollando su proyecto antes de empezar la filmación real. Así también Hashem encendió su reloj terrestre cuando Adán apareció en la tierra. La lección que se puede aprender de acá es que la humanidad es el centro de la creación. Hashem creó un universo entero para nosotros, para los seres humanos. Entonces la pregunta final es, ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es el propósito de la creación? Mucha gente cree que Hashem nos necesita y que por eso creó al hombre para que le sirva, entre comillas. No, esta no es la perspectiva judía de la creación. Si Dios es infinito, entonces Él no tiene necesidades ni deseos. No le falta nada. Y no hay absolutamente nada que podamos hacer por Él. Entonces, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Una de las ideas fundamentales en el judaísmo es que Hashem nos creó para otorgarnos el regalo máximo. Una relación con Él. Trascendencia. En hebreo la palabra es duekut, apego. Creo que lo pronuncié bien, Rab. La conexión con Hashem es el tipo supremo de relación y es la que nuestra alma más anhela. Cada placer que experimentamos y cada relación significativa que formamos en este mundo es solo una pequeña muestra de la relación de nuestra alma con nuestro Creador. De esto se trata el Jardín del Edén. No es como tan a menudo es retratado como una especie de Club Med. En cambio, es la realidad físico-espiritual ideal, donde los seres humanos están libres de todas las cosas que lo distraen, las cuentas, las compras, los viajes, etc. Y están totalmente enfocados en alcanzar el propósito de la creación, elevarse a sí mismos y al mundo que los rodea hasta la relación más elevada con Hashem. La trama de la historia humana debería haber sido muy simple. Hashem nos habría ubicado en el ambiente perfecto, en el que habríamos sido libres para hacer lo que fuimos creados para hacer. Luego habríamos pasado el resto de la historia paseando por el jardín, perfeccionando la creación y construyendo una relación con Hashem. Por desgracia, sabemos todos que algo falló trágicamente. A partir de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento, la relación comenzó a desmoronarse. La humanidad encontró demasiado difícil mantener una relación con un Dios invisible. La gente sintió que mostrar respeto
ante las varias fuerzas visibles de la naturaleza creadas por Hashem, sería una forma indirecta de mostrarle respeto a Hashem. Sin embargo, ocurrió que después de unas pocas generaciones la adoración a Dios fue reemplazada por la adoración a la misma naturaleza. El sol, la luna, los árboles. Dios fue olvidado y la idolatría fue practicada por todos. El propósito de la creación se había perdido totalmente. Fue este fracaso de la relación con Dios lo que categoriza la historia temprana descrita en Bereshit. La narrativa bíblica describe cómo este decline espiritual continúa por más de 1,5 milenios. Eso es bastante tiempo. Hasta que llegamos a la historia del diluvio. La trama básica de esta historia es clara. El propósito de la creación es la relación con Dios. Esa relación estaba totalmente perdida, por lo que Dios decidió limpiar el mundo salvando solo a Noah, quien era el único que mantenía una relación con Dios. La esperanza era que Noah iba a repoblar el mundo y reconstruir la relación con Hashem. No funcionó. La humanidad continuó decayendo hasta la Torre de Babel. El foco de esta historia es que la humanidad, unida por las razones equivocadas para rebelarse en contra de Dios. En ese entonces, las cosas no estaban yendo bien para la humanidad. En Sefer Bereshit parecía que Dios no tendría otra opción más que destruir el mundo y comenzar de nuevo desde cero. Pero, cuando todo parecía perdido, aparece un hombre que cambió el curso de la historia. Abraham Avinu. Él es grandioso por varias razones. Voy a enfocarme en dos. En un mundo casi completamente politeísta, que había perdido totalmente su relación con Dios, Abraham Avinu utilizó solo el poder de su intelecto. Eligió ver la realidad de un Dios. Cuando encontramos a Abraham por primera vez en la Torá, en Sefer Bereshit, él ya tenía 75 años. Incluso puede ser que hasta haya sido la primera vez que Dios le hablaba. Significaría que hasta ese punto Abraham vivió toda su vida sin profecía, sin ningún tipo de confirmación exterior de que su ideología de monoteísmo era correcta. Esto dice mucho sobre la dedicación de Abraham. Él es el paradigma del buscador de la verdad. Ahora, ¿podrían imaginarse ustedes ser la única persona en el mundo que cree en una idea que nadie más puede entender o aceptar? Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería siquiera a susurrar esta idea a nuestros mejores amigos. Se reirían de nosotros. Esto nos lleva a la segunda cosa grandiosa sobre Abraham. No le importaba lo que pensaban los demás. Él dijo, ¿sabes qué? Yo elijo dedicar mi vida a la causa fundamental, devolver a la humanidad al propósito de la creación, a la relación con Dios. Incluso estaba dispuesto a dar su vida por Dios, no porque Dios necesitara que alguien muriera por él. Si Dios es infinito, ya lo sabemos. No podemos hacer nada por Dios, ¿ok? Sino porque Abraham entendió que sin esta relación con Dios, la humanidad estaba totalmente perdida. Entonces, nos da un pequeño indicio de la grandeza de Abraham y de su idealismo. No le importó estar del otro lado. Y ese es el significado de la palabra ibrí, de hebreo, o sea, que encontramos en Bereshit. Se mantuvo en contra de la corriente, solo en contra de todo el mundo. Esto también aclara la idea de un pueblo elegido. Abraham, por así decir, le dijo a Dios, elijo vivir con tu realidad y devolver a la humanidad a ella. Y Dios, ¿qué le respondió? Entonces yo te elijo a vos y a tus descendientes. ¿Por qué somos el pueblo elegido nosotros? No por el privilegio, aunque sea un gran privilegio ser judío, sino por la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? En hebreo se conoce como Tikkun Olam. Arreglar el mundo. Esta es la causa máxima. Devolver a la humanidad al propósito de la creación y crear el mundo más perfecto espiritual, moral que se pueda. Esta es la misión histórica nacional del pueblo judío. Si entendemos el propósito de la creación y la misión de Abraham, entonces el final de la historia de la humanidad es bastante clara. La humanidad regresa a Hashem con el pueblo judío liderando el camino. Si entendemos este concepto que el pueblo judío marca el camino, entonces lo que le ocurre al pueblo judío en la historia comienza a tener sentido. Cuando decimos que el pueblo judío lidera el camino, eso significa
que está al frente, al igual que el líder de la unidad de una infantería que va delante de la patrulla. Así como el trabajo de este hombre es conducir la unidad y evitar el peligro, también el rol especial del pueblo judío en la historia es conducir a la humanidad hacia su objetivo. Así como este hombre enfrenta peligro extra porque está al frente con más responsabilidad, el pueblo judío siempre tiene que enfrentar desafíos y peligros únicos. Entender esta analogía es entender qué es lo que hay detrás del antisemitismo y la indignante doble moral con la que Israel y el pueblo judío son siempre juzgados. Dado que los judíos eligieron esta responsabilidad por sí mismos, nunca se les permitirá ser como los demás. El profeta Bilam lo dijo mejor que nadie. Es una nación que mora aislada y no es contada entre las naciones. Si pudiéramos graficar el progreso histórico del retorno de la humanidad a Dios, con el pueblo judío conduciéndola, se vería como el gráfico de Wall Street desde 1930. Ha habido grandes alzas y grandes bajas, pero la imagen en general es de tremendo crecimiento. Lo mismo sucede con nuestra historia. Hace 3.700 años plus, Abraham era prácticamente la única persona que creía en un solo Dios. O sea, una temática totalmente monoteísta, ¿no? Hoy hay miles de millones de personas, los cristianos, los musulmanes, que tienen una visión del mundo que está basada en el judaísmo. Todavía nos queda mucho por recorrer por la humanidad. Pero la humanidad ha cambiado radicalmente gracias a las ideas introducidas por Abraham hace más de 4.000 años. ¿Okay? El tiempo judío. El entendimiento tradicional judío de fluir de la historia es similar a lo que encontramos en todas las historias épicas grandiosas. La trama se desarrolla dentro de un marco de tiempo finito y está claramente delineada en un comienzo, un desarrollo y un final. El Talmud en el Tratado de Sanedrín 97a presenta los temas básicos y los períodos de la historia. El mundo existía por 6.000 años. Los primeros 2.000 fueron de desolación, los siguientes 2.000 años fueron de florecimiento de la Torá y los últimos 2.000 años serán lo que conocemos como la era mesiánica. Los 6.000 años mencionados en el Talmud no están calculados desde la creación del universo, sino desde el nacimiento de Adán, y refleja el ciclo de la semana. Así como la semana judía empieza el domingo y termina el viernes, así también la historia humana comprende un máximo de 6 milenios de historia, como la conocemos. Así como al final del ciclo semanal entramos en Shabbat, un día de espiritualidad y descanso, del mismo modo, después de un máximo de 6.000 años de historia, la humanidad entrará en el séptimo milenio llamado el mundo venidero. En hebreo, Olam Haba. Este mundo venidero es sinónimo del jardín del Edén y representa la culminación del proceso de retorno a Dios y perfeccionamiento del mundo. Vemos de esta cita en el Talmud que esos 6.000 años están a su vez subdivididos en 3 periodos de 2.000 años, cada uno con su propio tema. El primer periodo de 2.000 años, desde Adán a la Torre de Babel, es llamado de desolación. El tema de este periodo es una humanidad espiritualmente desolada y no tiene relación alguna con Dios. El segundo periodo de 2.000 años, desde Abraham hasta la culminación de la Mishnah en el año 240 de la era común, es llamado de Torá. El tema de este periodo de la historia es nacional del pueblo judío en la tierra de Israel y hay un florecimiento de la Torá, o sea, de la ley. El periodo final de 2.000 años, desde el año 240 de la era común hasta el año 6.000, o sea, el año 2240 de la era común, es llamado el Mesías. El tema de esta fase final es el regreso de la humanidad a Dios. ¿Conducida por quién? Por el pueblo judío. Al final de este periodo, antes del año 6.000, viene la era mesiánica, que es la etapa preparatoria final antes de que la humanidad entre en el mundo venidero. Entonces, ¿dónde estamos hoy en esta cronología tradicional? Estamos en el periodo final de 2.000 años, específicamente en el final del sexto milenio, el viernes al final de la tarde, cerca de la llegada de Shabbat. Desde la perspectiva judía, estamos al final de la historia, acercándonos rápidamente al emocionante capítulo final de la historia de la humanidad,
el que precede a la redención final. Otra profunda consecuencia del entendimiento judío sobre Dios es el concepto de los ciclos en la historia. Por miles de años, hasta el comienzo del siglo XX, la concepción de la Grecia antigua sobre el tiempo dominaba la escena. El tiempo siempre existió y seguirá existiendo por siempre. No hay principio ni final, como si ejercitáramos sobre una cinta para correr. Trabajas duro, pero al final no llegas a ningún lado. Los griegos antiguos y otras culturas paganas también creían que los dioses crearon a los humanos para que les sirvieran. Eras una marioneta en sus manos sin tener control sobre su destino. De acuerdo a la literatura griega antigua, el tema de la tragedia es la inutilidad de luchar en contra de tu suerte. Combina estos dos conceptos, la infinidad del tiempo y el fatalismo. ¿Y qué vas a obtener? Una visión muy negativa y deprimente de la historia y el destino. En realidad no estás yendo a ningún lado y tus decisiones no importan. La perspectiva judía, en cambio, del destino en la historia es radicalmente diferente. Se ve como algo así, como si fuera un gran espiral estirado. Esta forma representa la idea de una repetición que no es estática. Así es como el judaísmo entiende tanto el ciclo de las festividades como el de la historia. Mientras que las festividades de otras naciones son puramente conmemoraciones de eventos históricos pasados, las festividades judías, al mismo tiempo que recuerdan el pasado, también son oportunidades para el futuro. Cada festividad en el ciclo anual tiene un tema específico, un poder espiritual único asociado a ella. Pesaj, por ejemplo, es la festividad de la libertad, del libre albedrío. Sukkot, de la alegría, cómo utilizar apropiadamente el mundo físico. Mientras viajamos por este ciclo anual y nos encontramos con estas festividades, se supone que debemos crecer en nuestro entendimiento de estos conceptos básicos, como si estuviéramos las actualizaciones anuales de un software. Si perdemos la oportunidad, tendremos que esperar hasta el año que viene. La idea es que no estamos estáticos, sino que avanzamos y crecemos. Y así también funciona el ciclo de la historia. A diferencia de los fatalistas griegos, el judaísmo cree que tenemos libre albedrío, nuestras decisiones importan, controlamos nuestro destino. Debido a que nuestro destino está en nuestras manos, tenemos que realizar nuestros propios progresos, tanto individual durante nuestro tiempo de vida como colectivo durante el curso de la historia humana. Tomar la decisión correcta y avanzar depende de nosotros, de nadie más. Y como tenemos que progresar en base al esfuerzo propio, estamos constantemente enfrentándonos a desafíos que nos permiten utilizar nuestro libre albedrío para tomar las decisiones correctas y avanzar. Si no decidimos o tomamos las decisiones incorrectas, volveremos a enfrentar los mismos desafíos hasta que los superemos. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son las decisiones correctas? Hay dos posibilidades. Prueba y error, que puede ser un proceso largo y muy doloroso, o aprender del pasado utilizando la historia como guía. Es precisamente por esta razón que debemos aprender y entender la historia judía. El gran estudioso judío del siglo XIII, Nachmanides, dijo: los actos de los padres son una señal para los hijos. Este es un dicho judío muy conocido y Nachmanides no fue el único que lo dijo. ¿Qué quiere decir? En un nivel microscópico, dentro de la historia de Bereshit en la Torá, la historia judía más antigua, vemos que lo que le pasa a los personajes más antiguos en la narrativa es repetido por sus hijos. Ahora, en un nivel macroscópico, las personalidades e interacciones de los antepasados, los patriarcas y las matriarcas van a ser un modelo para toda la historia judía y de la humanidad. Es por eso que tenemos que poner atención especial a lo que ocurre en esta fase inicial de la Torá, porque es ahí donde están delineados los patrones. En esta antigua narrativa yacen las indicaciones y las guías para el futuro. El destino del pueblo judío, sus fuerzas, sus debilidades y la relación con los no judíos, todo esto es revelado en la historia antigua de la Biblia. La historia judía es el destino judío. Aprender del pasado es la clave para tomar las decisiones correctas para el futuro. Este será también,
como para darles una idea de lo que vendrá en las siguientes en los siguientes audios, es que vamos a intentar conocer los nombres, las fechas, los lugares, pero también aprender las lecciones del pasado por el bien del pueblo judío y de la humanidad. Además, debemos recordar que el pueblo judío es posiblemente el pueblo sobreviviente más antiguo del mundo, y dado que ha sido esparcido por todo el planeta, cuando aprendemos historia judía, aprendemos también, de paso, toda la historia de la humanidad. Es un excelente marco para la historia mundial. Entender la historia judía significa construir un amplio conocimiento de la historia del mundo en general. Espero que esto sea de bendición para ustedes y disculpen las veces que me equivoqué con algún término o alguna palabra. Baruch Hashem, voy a seguir haciendo esto, que es algo que es fascinante. Hashem los bendiga.